Eslabones de ilusiones y tragedias. Capítulo 9. La sentencia proferida por el juzgado. Una vez culminó el doctor Ricardo Duplat la defensa de Armando de la Vega, las personas que se encontraban en el recinto donde se desarrollaba el juicio, inesperadamente y de súbito aplaudieron con vehemencia la forma de expresarse y argumentar del defensor. Hubo voces de absolución, absolución, por parte de los asistentes, quienes estaban emocionados y conmovidos por tan elocuente defensa, que pensaron en una sentencia absolutoria. Pero el señor juez ordenó que se hiciera silencio, con la advertencia de hacerlos retirar del recinto si continuaban aplaudiendo y desordenando la sala. Es importante resaltar que todas las sensaciones anteriores de insultos y proclamas para que fueran condenados Armando y el médico por parte de la ciudadanía y de la prensa se tornaron imparciales y constataron que realmente en esas circunstancias Armando no tenía ninguna responsabilidad en las muertes. Fue el mejor regalo que recibió Armando, su familia y su abogado, el doctor Duplat. Apenas culminó la defensa de Armando, éste se levantó de su asiento como un resorte, abrazó fuertemente a su abogado y no lo soltaba, mientras sus lágrimas rodaban por sus mejillas, como iluminando un rostro casi cadavérico, pero lleno de emoción y agradecimientos por la fabulosa defensa que presentó el doctor Duplat, quien, también, sintió vibrar su corazón de alegría al contagiarse con la felicidad de Armando y su familia, y no pudo tampoco contener sus lágrimas al sentir también la satisfacción del deber cumplido como verdadero jurista. Sus estudiantes del consultorio jurídico que siempre acompañaban a su director saltaron de emoción y veían en el doctor Duplat un valioso ejemplo para seguir cuando se encontraran en los estrados judiciales defendiendo a sus clientes. Pocos días después, el juzgado profirió su sentencia. En ella, examinó los hechos acaecidos y todos los testimonios arrimados al proceso. Otorgó supremo valor a los dictámenes periciales de los médicos legistas. Analizó detenidamente las injuradas o indagatorias del doctor Peralta y de Armando de la Vega. Consideró muy valiosos los argumentos del defensor Duplat, aceptando sus planteamientos jurídicos que le permitió proferir su sentencia. En primer lugar, condenó al doctor Joaquín Peralta, propietario del Banco de Sangre, como autor de un delito de homicidio con dolo eventual, y absolvió a Armando de la Vega de todos los cargos proferidos en su contra, acogiendo, reitero, los argumentos expuestos por su abogado, el doctor Duplat. Ordenó en consecuencia la libertad inmediata. Las noticias en los periódicos, prensa escrita y hablada, ya no fueron escandalosos como ocurrió al principio cuando fueron aprehendidos los supuestos autores del delito investigado. Casi no escriben nada de esta absolución de Armando de la Vega. Fue una gran lección para los comunicadores, puesto que todo periodista debe actuar de manera imparcial, sin inclinarse a un lado o al otro. Deben solamente informar todas las circunstancias y hechos establecidos. Por ello, tanto los medios radiales y televisivos como la prensa escrita recibieron el reproche de la ciudadanía y manifestaron su descontento por ese proceder inadmisible. El doctor Peralta, por intermedio de su abogado, interpuso el recurso de apelación ante el superior jerárquico y luego de algún tiempo de estudio, la autoridad superior modificó parcialmente su condena, quitándole el dolo eventual
y en su lugar impuso la figura jurídica de la culpa en su conducta, al no hallar indicios de dolo en su actuar, en su conducta, quedando reducida así la pena impuesta. Además, el médico fue condenado a indemnizar a las víctimas como resultado de su actividad culposa. Nada más edificante para Armando de la Vega que recibir una absolución por parte del juzgador, que analizó todas las probanzas arrimadas al plenario y circunstancias en general, que por primera vez le permitió a Armando pensar con claridad meridiana que su proceder anterior quedó en el pasado y por lo tanto se dedicaría a su familia, que pronto se agrandaría por la llegada de su hijo. El niño nació y la felicidad fue total. Los regalitos que meses atrás don Camilo le había comprado, aún antes de nacer, se los obsequió y tuvo la felicidad de verlos exhibidos por el bebé en la ceremonia del bautizo. Hubo fiesta, brindis y alegría total. Les dolió infinitamente la muerte de los señores en la clínica, pero los animaba a verse demostrado que la conducta de Armando fue totalmente ajena a dichos resultados. La celebración se postergó por muchas horas. Los mayores bailaron al son de cumbias, salsa y todos los ritmos de la época. Inolvidable recuerdo que se grabó con cincel de eternidad en el fondo de sus corazones. Sin embargo, Armando comenzaba a sentirse mal cada día. Los exámenes científicos no se equivocaron en diagnosticarle que era portador del VIH, como ya se había establecido. Comenzaron las preocupaciones. Comenzaron los exámenes y visitas médicas. Volvió la tristeza. Únicamente los animaba la sonrisa del niño, a quien como nombres le pusieron Armando Camilo, en homenaje a su padre y a don Camilo. En esa época, el VIH era una enfermedad mortal, pero Armando estaba resignado a todo. Le preocupaba su familia y sus amigos como don Camilo y Diógenes, quienes eran conscientes de la enfermedad de su gran amigo. El tratamiento recibido por Armando no resultaba efectivo. Claro que no, puesto que no se sabía siquiera lo que significaba el VIH. Los estudios científicos estaban comenzando. No existía cura alguna para detener la mortal enfermedad. Varios médicos desfilaron por su casa con el afán de ofrecerle toda la ayuda científica que en ese momento se conocía. La impotencia de los galenos y de la familia ante ese virus que, desde África, recorrió todos los continentes y países del mundo, era total. Solamente esperaban un milagro, pero no llegó para sanarlo, pero sí para recibir del cielo resignación cristiana. Armando fue sorprendido un día con la visita de una delegación encabezada por el capitán del barco de la flota mercantil y otros excompañeros suyos cuando se desempeñaba como marinero. Entre ellos se encontraba Diógenes. Los recibió en su lecho, puesto que no tenía las fuerzas suficientes para ponerse en pie. Le llevaron una placa como reconocimiento al tiempo servido en la flota y a sus efectivas amistades en cumplimiento de sus deberes. Un aliciente grandioso para su precario estado de salud. Un justo reconocimiento a su pasado marino. Un regalo inmenso para Anabel, su pequeño hijo, y para don Camilo. Un legado que dejaría a ellos como respuesta a tantos favores y afecto que le entregaron. Se despidieron de Armando con lágrimas en los ojos. Armando colocó en su pecho la placa en su homenaje
y la apretó muy fuerte, con la misma fuerza como trataba de evitar que su vida se esfumara. Sin embargo, su vida poco a poco se extinguía.